Soy Javier Vaca Díaz y Ismael Muñoz Carrera. Y bueno, vamos a hacer una reseña del libro del Árbol de la Ciencia de Pío Baroja. Vamos a empezar introduciendo un poco lo que es el autor y en la época que vivió y a la generación que perteneció. Pío Baroja nace el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián, Guipúzcoa. Muere el 30 de octubre del 56, en 1956, a la edad de 83 años. Una edad bastante mayor para la época. Y muere en Madrid. Era médico y escritor y pertenecía a la generación del 98. Esta generación se englobaba a escritores, poetas y ensayistas que se veían profundamente afectados por la crisis moral, social y política que vivía España tras la guerra hispano-estadounidense, en la que España perdió. Para empezar con el resumen de la novela del Árbol de la Ciencia, empezar diciendo que en ella encontramos una síntesis de una época de crisis política, económica, social y existencial que engloba a toda la preocupación de la generación del 98. No es una obra que haya pasado ni que vaya a pasar desapercibida, ya que en ella hoy en día nos podemos seguir viendo reflejados, tal y como vivimos en nuestra sociedad, como está construida, sigue construida, sobre todo en España. Un pequeño resumen sobre el argumento en sí de la obra del Árbol de la Ciencia. Y en esta obra se nos presenta la vida de Andrés Hurtado, que era un estudiante madrileño, que en ella nos cuenta toda su evolución, tanto personal, profesional y filosófica, hasta su temprana muerte. Pues una vez en la universidad, Andrés Hurtado conoce a dos amigos, a los cuales, como a casi todo el mundo, los criticaba bastante, pero a través de uno de sus amigos, que era Julio Arancil, conoce a Lulú, la cual iba a ser su futura mujer. Pasado un tiempo, muere el hermano pequeño de Andrés, que era Luisito, por tuberculosis, lo cual le afecta mucho y se refugia en los consejos de su tío Tirrio, al cual visita con muchísima frecuencia. Recibe una oferta de trabajo para médico en un pueblo y allí, una vez en el pueblo, conoce la vida rural de la época de esa España, que era básicamente estaba en decadencia. Cuando vuelve a la capital, se vuelve a relacionar con Julio y Lulú, estrechando aún más sus relaciones. Pasado otro tiempo, Andrés se confiesa a Lulú y al tiempo se casan. Pasado un año, van a tener un hijo, pero Lulú, desgraciadamente, muere en el parto, al igual que el bebé. Este hecho produce un impacto en Andrés, el cual se suicida tomándose una sobredosis de pastillas. Ahora vamos a hacer un diálogo entre, bueno, como si fuésemos Andrés y el tío Iturrioz, como metiéndonos un poco en el papel. Y no como haciendo de ellos, sino como con su mentalidad. Vamos a hacerlo en plan debate. Yo creo que la gente aquí en Europa, tanto en Europa como en América, son unos hipócritas. Es decir, es la sociedad de los hipócritas, porque todo el mundo dice... A todo el mundo le da pena, por ejemplo, lo que pasa en África, en plan de que se mueran de hambre la gente o de los tipos de gobierno que hay allí, de dictadores y tal. Pero luego todo el mundo se va y se compra un iPhone, ¿sabes? Mientras a ti no te pase esto, no te va a importar tanto. Y no te digo que comprarse un iPhone esté mal, sino que tienes que ser consecuente. Por un lado o por otro contribuyes a hacer un mal, que Europa no vive bien por la cara. Europa vive bien porque se aprovecha de otros países, ¿sabes? Ya, claro, lo que tú quieres conseguir no quiere decir, si yo esto lo consigo para mí, no voy a compartirlo con los demás. Es algo que yo me he ganado, mis propias lentejas. Yo no quiero compartirla porque el trabajo lo he hecho yo y lo consigo yo. Claro. Bueno, vamos a empezar aquí lo que es la conclusión ya. La postura de Andrés, que es como mi postura, es más... Hablando, por ejemplo, de esto de que todo lo que la sociedad europea es una hipocresía en sí. Es como más quejarte de toda la injusticia, de que nosotros no somos los buenos siempre. Y la parte del tío Iturrio sería lo de, por ejemplo... De que todo tiene que seguir su curso. Claro, de que sería el curso de la naturaleza, tipo de que Europa viva bien a costa de países tercermundistas. Es por naturaleza, debe ser así, porque no hay otra forma en sí no habría otra forma de vivir. Para el tío Turrio estaría bien, porque sería el seguir el curso, ¿sabes? Es decir, tú no puedes estar
bien, sin, en plan, vivir muy bien, porque en Europa y en América se vive muy bien. En plan, no se vive bien, se vive muy bien. Si no es a costa de otro. En plan, a costa de otros, ¿sabes? Y para Andrés sería en plan... Que no debería ser así, que debería ser de otra forma sin que salga alguien perjudicado, que todo igualdad, básicamente igualdad es lo que pide. Claro, sí, que... Eso, que es, básicamente para Hurtado sería que todos somos unos hipócritas. Lo que he defendido yo todo el rato, los temas relacionados con Hurtado, es que casi todo lo que hemos relacionado ha sido con Andrés Hurtado porque es del que más se habla. Se mete mucho al tío Iturrioz, pero todo creo que se centra en Andrés Hurtado. Andrés es Sí, bastante de izquierda, izquierda. como es Pío Baroja y... Bueno, el tío Iturrioz también. Sí, Pero son los dos alter ego de él, Ahí va. ¿sabes? Tío Turrios es como... Hurtado es como el Pío Baroja joven y el Tío Turrios es el Pío Baroja anciano, o sea, que ya tiene experiencia sobre eso, que ya sabe que mucho no se va a poder hacer. Por eso está un poco como indiferente con todo este tema. Busca, como dice, es el curso de la vida, es la naturaleza. Tiene que pasar porque sí. No intenta hacer nada por remediarlo. En cambio, Andrés Hurtado, que es como el Pío Baroja, él lo intenta cambiarlo, pero al pasar tiempo se da cuenta de que no se puede hacer nada. De ahí ya hace el paso por decir así, de la personalidad de Andrés Hurtado al Tío Turrios. Bueno, pues esto ha sido nuestra reseña del árbol de la ciencia y